Obligaciones básicas del transportador marítimo. De manera general, la responsabilidad del transportador marítimo se regula por dos convenios internacionales: las Reglas de la Haya de 1924 y su protocolo modificatorio, conocido como las Reglas de la Haya-Visby de 1968. Como todos los convenios internacionales, estos están sometidos a que los países signatarios ratifiquen o no su aprobación, después de haber cursado como leyes, en sus propios congresos o cámaras legislativas, para entrar en vigor. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, por regla general, estos convenios aplican cuando el documento es emitido por un transportador de un país miembro del convenio o a favor de un embarcador radicado en un país signatario, o cuando así lo establecen de conformidad las partes contratantes. El país de origen y destino de la carga a transportar también puede influir en el tipo de legislación aplicable al contrato. En todos los casos, el exportador debe ser plenamente consciente de las normas aplicables al contrato que está suscribiendo, porque en función de ello puede determinar con claridad los derechos y obligaciones de las partes y, en consecuencia, los riesgos inherentes y factibles durante la operación. No obstante lo anterior, se pueden resaltar como obligaciones generales o normales de un transportador marítimo las siguientes: poner el buque en condiciones de navegar, aprovisionándolo de los insumos y elementos necesarios para el viaje; limpiar y poner en estado adecuado las bodegas, cámaras de enfriamiento y frigoríficos y demás lugares de la nave en las que se van a cargar las mercancías; proceder de manera apropiada y cuidadosa al cargue, estiva, conservación, transporte, custodia y descargue de las cosas transportadas; entregar al remitente o embarcador, después de recibir a bordo la carga, un documento o constancia de tal hecho, con la información básica establecida para el conocimiento de embarque. Paralelo con lo anterior, las distintas legislaciones imperantes sobre el contrato de transporte establecen causales de exoneración de responsabilidad del transportador marítimo, que se deben tener en cuenta, tales como errores en la navegación, por parte del capitán o de la tripulación cometidos sin intención de causar el daño o la pérdida; incendio no provocado intencionalmente; huelga, motín o asonada; acción o intervención de autoridad competente; fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña. El capitán tiene la facultad de sacrificar intencionalmente carga, para proteger y salvar la vida de la tripulación. Una circunstancia de esta naturaleza no solo exonera de responsabilidad al naviero, sino que obliga a todos los propietarios de la carga e interesados en el viaje a compartir las pérdidas y los gastos de salvamento del buque. Esto es lo que se conoce como el riesgo de avería gruesa. Obligaciones especiales del exportador. Paralelo a los derechos que tiene el exportador de que su carga reciba el servicio adecuado por parte del transportador, este a su vez tiene con carácter general una serie de obligaciones básicas, para que el transportador y los demás agentes participantes puedan cumplir a cabalidad su función. Se destacan dentro de estas las siguientes. El exportador es responsable del diseño y disposición de un embalaje adecuado y suficiente para proteger la mercancía de los riesgos inherentes al transporte. Cualquier inconveniente, daño o pérdida que se produzca como consecuencia de un embalaje insuficiente exonera de responsabilidad a quienes intervienen en el manejo, transporte y seguridad de la carga. El exportador está obligado a suministrar una información veraz y completa respecto a la carga, los riesgos inherentes a ella y los cuidados especiales que se deben observar durante el transporte, más aún si se trata de mercancías peligrosas, delicadas, frágiles y perecederas. El exportador debe suministrar al transportador los documentos exigidos por las autoridades nacionales y extranjeras para que las mercancías fluyan sin interrupción de origen a destino y para que se puedan cumplir a cabalidad los procedimientos requeridos para ello. Debe disponer todo lo pertinente para la entrega y el recibo en destino de la carga en forma oportuna y eficiente. Errores y omisiones que se pueden presentar en el embarque y transporte de mercancías. Los principales errores u omisiones detectadas en el sector exportador en relación con el embarque y transporte de sus mercancías son los siguientes: no conocer la naturaleza y características de la carga y las opciones de distribución; desconocer el comportamiento de los productos al volverse carga; mala selección del embalaje para proteger los productos y la falta de prevención de los requisitos internacionales; marcado deficiente, incompleto, ilegible y que no cumple con las prácticas internacionales; almacenajes deficientes y tiempo de permanencia no determinados; condiciones ambientales durante la travesía, no previstas; temperatura, humedad, evaporación, corrosión, etc. Mala planeación del impacto de los transbordos y cambios de medio de transporte a que se verá expuesta la carga; falta de previsión en caso de demoras que impiden cumplir los plazos previstos de entrega; información errada o incompleta sobre los costos de cada uno de los prestatarios de los servicios de la cadena y su desconocimiento de su impacto en la competitividad del producto; mala programación de la frecuencia de los embarques; mala selección de los proveedores de servicios. Relacionado con la anterior, conviene resaltar que la legislación imperante en el mundo del transporte marítimo cataloga como causales de exoneración de responsabilidad del transportador frente a la carga
Errores cometidos por el exportador como insuficiencia en el empaque, concepto que hoy en día ha asumido dos acepciones: embalaje y empaque, pero que conservan su unidad para efecto de la responsabilidad del empresario que despacha su mercancía. Omisión de embarcador. El caso típico es el del olvido de emitir instrucciones o recomendaciones que se pueden tener en cuenta sobre una carga, generando posteriormente mermas o averías. Recordemos que el exportador es responsable sobre la condición de sus productos, actúe él o por intermedio de terceros, para embalar sus mercancías. Marcas insuficientes o inadecuadas, razón que concuerda con los términos del contrato de compra/venta internacional. Defectos latentes. Así exista la debida diligencia por parte del transportador. De ahí parte la importancia del conocimiento de las características técnicas del producto y cómo se puede comportar o alterarse durante el transporte, así se haya empacado, embalado y marcado correctamente. Siendo este uno de los temas de importancia para los exportadores y con el fin de hacer más ilustrativos en los aspectos mencionados anteriormente, a continuación se exponen tres casos diferentes relacionados con el buque y la carga. 1. Errores de navegación y administración del buque. Tenemos el caso Me vs. Hamburg. Un buque sufrió encallamiento en un río alemán y la corte dictaminó que el armador había tenido la debida diligencia en mantener la condición de navegabilidad y que el encallamiento había sido por errores en la navegación. El armador envió un inspector y cuando el buque continuó con su camino para ser reparado sufrió un segundo encallamiento. En ese caso el armador tendría que probar que el buque estaba en condiciones de navegabilidad al comenzar el viaje después del primer encallamiento. Pero este no pudo probar que ejerció la debida diligencia para hacer el buque navegable, por lo cual el armador tuvo que asumir la responsabilidad. En este caso el daño no provenía de un error en la navegación. 2. Daños a la carga. Como ejemplo en daños a la carga, causado parcialmente por un peligro exceptuado y en parte por la negligencia del transportador, este tiene que aportar la prueba que el daño fue causado por el peligro exceptuado. Schnau vs. Vallescura, en el cual se dañó una carga de cebollas. El buque no ventiló la carga en gran parte del viaje debido al mal tiempo. El juez observó que existió negligencia ya que el buque pudo haber ventilado la carga durante las noches que tenía buen tiempo. El buque no pudo probar plenamente que el daño de la carga se había producido a causa del mal tiempo, teniendo el buque que soportar todos los costos. 3. Ejemplo de mala estiva vs. empaque deficiente. Caso: Martin vs. Assas Ensley Serie. El buque cargó 732 cajas y 319 sacos de extracto de licor y las cajas fueron embarcadas por tren desde Turquía y duraron un mes en el puerto, esperando el buque. Las cajas tenían la marca estivar lejos de las máquinas. Cuando el carga inició la temperatura era 115 grados Fahrenheit. El capitán hizo la anotación que algunas cajas estaban rotas y con pérdida de contenido. Hizo que recogieran las cajas y envases dañados e hizo la anotación en el BL.